Hola, soy Víctor Moya y hoy día vamos a analizar la estructura y función del núcleo, una de las estructuras más representativas de las células eucariontes. En estas microfotografías de inmunofluorescencia podemos ver que se han marcado componentes del núcleo con diversos tipos de anticuerpos y fluorocromos conjugados, y por otro lado se han marcado componentes del citoesqueleto que en gran medida corresponden a microtúbulos o bien a microfilamentos. Bueno, cuando hablamos del núcleo, hablamos de una estructura o de una organización, mejor dicho, que está compuesta por lo que se llama la carioteca o envoltura nuclear y su contenido, que sería el nucleoplasma o cariolinfa, también conocido a veces como el jugo nuclear. El nucleoplasma contiene una gran variedad de ácidos nucleicos, como ADN, ARN, y también contiene una gran cantidad de proteínas, algunas enzimas con funciones catalíticas y otras de tipo estructural. Contiene a su vez, obviamente, agua y sales minerales. Cuando observamos el núcleo, visto a través de un microscopio electrónico de transmisión, podemos ver imágenes como la que aparece acá a la derecha y que aparecen representadas en un dibujo aquí a la izquierda. Como ustedes pueden ver, al observar el nucleoplasma vamos a encontrar zonas electrodensas, más electrodensas, es decir, más oscuras, y menos electrodensas, es decir, más claras. Estas zonas electrodensas, es decir, más oscuras, se pueden concentrar adentro del núcleo, que es lo que vamos a llamar más adelante el nucleolo, o bien se van a condensar en la periferia, como en estas zonas. Bueno, ¿qué representan básicamente algunas de estas zonas? Bueno, primero tendríamos que tener presente que dentro de los ácidos nucleicos, el ADN, dentro del núcleo se asocia a unas proteínas llamadas las histonas, y así constituye lo que llamamos la cromatina. Esta cromatina puede tener diversos grados de condensación, puede estar muy poco condensada, o si nosotros queremos le podemos llamar cromatina laxa, o podemos hablar de una cromatina más condensada que sería la heterocromatina. En esta imagen nosotros podemos ver que las zonas menos electrodensas, es decir, las más claras, corresponden a la eucromatina. La eucromatina representa a la cromatina laxa, es decir, poco condensada. Y vemos que tiene una distribución relativamente homogénea dentro del núcleo. Y por otra parte, vemos estas zonas electrodensas hacia la región perinuclear, o sea, hacia la periferia del núcleo, que es lo que llamamos la heterocromatina. La heterocromatina representa la cromatina condensada. Y por ende, y además está distribuido en la periferia. Bueno, ¿qué importancia biológica tiene esto de la eucromatina y de la heterocromatina? Bueno, que donde la cromatina está menos condensada y está más laxa, eso va a permitir que interactúe con el ADN las enzimas relacionadas con la transcripción. Y por lo tanto, vamos a decir que las regiones donde hay eucromatina va a haber expresión génica, porque en el fondo los genes contenidos en esa zona se van a transcribir. Sin embargo, en las zonas donde la cromatina está más condensada, es decir, donde hay heterocromatina, difícilmente pueden acceder las ARN polimerasa y por lo tanto no hay transcripción, no se expresan o bien esta ocurre en un muy bajo porcentaje. ¿Ok? Entonces solamente con ver esas zonas vamos a entender que representan regiones donde hay menor actividad génica y donde hay eucromatina, en cambio, hay mayor actividad génica.
Otra región electrodensa que normalmente está hacia el centro del núcleo es el nucleolo. Y como vamos a ver más adelante, aquí se acumulan los ADN que van a dar origen a los distintos tipos de ARN ribosomal. Entonces aquí vamos a ver zonas de síntesis, maduración y acumulación de ARN ribosomal, y eso también asociado a proteínas. Pensemos que aquí se van a ensamblar las subunidades menores y las subunidades mayores de los ribosomas y algunas enzimas que son importantes en la replicación, como la telomerasa. ¿Ok? Bueno. Otra cosa que vemos, si nos vamos ahora a la envoltura nuclear, nos vamos a dar cuenta que es un organelo de doble membrana. Entonces vamos a hablar de una membrana nuclear interna que mira hacia el nucleoplasma y una membrana nuclear externa que mira hacia el citosol. Si observamos la membrana nuclear externa, normalmente está asociada a ribosomas del mismo modo que lo hacen las membranas del retículo endoplásmico rugoso. De hecho, la membrana nuclear externa se comunica o se continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, por lo tanto, tanto las membranas del retículo endoplásmico rugoso como la membrana nuclear externa están recubiertas por ribosomas asociados a sus caras citosólicas. Luego vemos que entre la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna existe un espacio intermembrana. Y ese espacio intermembrana a veces se le llama el espacio perinuclear. Otro aspecto importante también que podemos observar rápidamente en esta imagen es que la envoltura nuclear está interrumpida por orificios o poros. Noten ustedes que en esas regiones la membrana nuclear externa y la interna se continúan. Y de esa manera entonces constituyen este poro. A través de estos poros va a ocurrir un intercambio de sustancias o de materiales entre el núcleo y el citoplasma, que vamos a analizar con más detalle un poco más adelante. Otro aspecto que tenemos que tener presente es que el núcleo lo vamos a poder visualizar cuando las células se encuentran en interfase. La interfase es la etapa del ciclo celular en que la célula no se divide. Y es también la etapa durante la cual la célula expresa la mayor parte de sus genes y realiza sus funciones más características. Ahora bien, cuando hablamos de células eucariontes, vamos a ver que la mayor parte de las células eucariontes presentan un núcleo único. Pero también hay otras células que pueden presentar dos o más núcleos. O sea, hay células multinucleadas. Dentro de ejemplos de células multinucleadas podríamos mencionar a los osteoclastos, que son células típicas del tejido óseo. O podríamos hablar de la fibra muscular esquelética, en donde nosotros vimos que eran estructuras tubulares multinucleadas. ¿Ok? Y en el caso totalmente opuesto, vamos a ver células eucariontes que carecen de núcleo, lo cual podría parecer una contradicción, pero ahí estamos recordando una vez más al eritrocito maduro. El glóbulo rojo maduro o eritrocito maduro, recordemos que durante el proceso de diferenciación pierde prácticamente todos sus organelos membranosos, incluidos la envoltura nuclear. Y por lo tanto, el eritrocito maduro carece de núcleo. Bien, en esta imagen lo que podemos observar es que asociado a la membrana nuclear interna existe una estructura proteica que aquí adosada, que aquí se ve de color verde y que corresponde a la lámina nuclear. Entonces la lámina nuclear solamente la vamos a encontrar asociada o adosada a la membrana nuclear interna y va a estar formada por un tipo de filamento intermedio que es la laminina nuclear. Por otra parte, en esta imagen nuevamente vemos el nucleolo, aquí de color gris, y la heterocromatina de color celeste y de color blanco la eucromatina. Vamos a hablar entonces ahora de este nucleolo. Del nucleolo.
Bueno, el nucleolo. Dentro de lo que es este nucleolo, que es esta zona electrodensa dentro del núcleo, puede haber uno o varios nucleolos. Es una zona en donde se sintetiza ARN ribosomal, se acumula ARN ribosomal y se produce el procesamiento del ARN ribosomal. El ARN ribosomal va a ser fragmentado y luego se va a asociar a proteínas para permitir el ensamblaje de las subunidades ribosomales. Es decir, aquí en el nucleolo se van a ensamblar los componentes de la subunidad menor y de la subunidad mayor del ribosoma. Asimismo, se va a producir también por asociación de ARN y de proteínas el ensamblaje de la telomerasa, que es una enzima que participa dentro del proceso de replicación. Ahora bien, el número y el tamaño de estos nucleolos depende de ciertos factores. Uno de ellos son factores cromosómicos. Cuando hablamos de factor cromosómico, aquí lo que nos interesa es el número de cromosomas con regiones organizadoras de nucleolo, que es lo que representa en la sigla NOR. Por otra parte, otro factor importante para definir el número de nucleolos dentro de la célula es la demanda funcional. Es decir, a mayores requerimientos metabólicos, es decir, mientras mayor sea la síntesis de proteína, va a tender a por lo menos aumentar de tamaño el nucleolo como tal. ¿Ok? Luego va a depender de factores estructurales, ¿no es cierto? Entre ellos el tamaño y la forma en que se organizan los componentes dentro del núcleo. ¿Por qué digo esto? ¿No es cierto? Porque si tenemos un núcleo pequeño, la posibilidad de que si tenemos dos nucleolos que están creciendo, ¿no es cierto?, van aumentando en tamaño, se podrían fusionar, es decir, coalescer y por lo tanto formar un solo gran nucleolo. Entonces, de la interacción entre estos tres factores, que sería el número de cromosomas con regiones NOR, la demanda funcional y los factores estructurales, es que podemos entender el número de posibles nucleolos o el número final de nucleolos, mejor dicho, dentro de una célula. Es importante tener presente que el número de cromosomas con regiones NOR define de algún modo el número máximo de posibles nucleolos. ¿Bien? Pero no nos dice finalmente cuántos nucleolos vamos a encontrar realmente, porque para entender eso tendríamos que pensar en el estado funcional de la célula y conocer los factores estructurales del núcleo de esa célula para saber finalmente qué ocurrirá. Entonces, las regiones organizadoras de nucleolos son sitios del cromosoma donde se localizan grupos de genes ribosómicos, es decir, que codifican para ARN ribosómico. Ahora, estas regiones NOR se localizan en un determinado número de cromosomas, el cual varía de acuerdo a la especie dentro de los eucariontes. Entonces, en esta tabla podemos ver diversas especies de organismos eucariontes y podemos ver cuáles son los cromosomas que portan estas regiones NOR. En el caso humano, que nos va a interesar de sobremanera, el Homo sapiens presenta estos 5 cromosomas con regiones NOR. El par 13, el par 14, el par 15, el par 21 y el par 22. Muy bien. Como ustedes pueden ver en esta otra imagen, acá está representado el nucleolo de color celeste. Podemos ver aquí un asa del ADN y vemos justo acá la zona que codifica para ARN ribosomal. Entonces aquí se va a sintetizar ARN ribosomal, por ejemplo aquí ARN ribosomal de 45S, el cual va a ser procesado para obtener otros tipos de ARN ribosomal y luego este se va a asociar a proteínas. La asociación de proteínas a estos fragmentos de ARN ribosomal va a ir permitiendo configurar las unidades mayores y menores de los ribosomas. Asimismo también podemos ver acá que va a ser justo en el nucleolo donde se van a encontrar estos trozos de ARN
asociados a proteínas procedentes del medio del citosol, se van a ensamblar aquí para constituir la telomerasa, que es la enzima que va a replicar los extremos de los cromosomas. Y luego vemos acá que una vez ensambladas las subunidades ribosomales, estas van a salir del núcleo rumbo al citosol. Y ya una vez en el citosol, se van a poder asociar a los ARN mensajeros respectivos y dirigir la síntesis de proteínas. Bien, bueno, continuando con la estructura de este núcleo. Nosotros habíamos dicho entonces que la envoltura nuclear está llena de estos poros nucleares y que la membrana nuclear interna está asociada a la lámina nuclear. La lámina nuclear es la que mantiene la integridad del núcleo. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Si miramos las proteínas que forman la lámina nuclear, es decir, las lamininas, durante el estado de interfase se encuentran desfosforiladas. Pero cuando estas lamininas sean fosforiladas, lo que va a ocurrir es que se van a desensamblar y ese desensamblaje de las lamininas va a ocasionar la disgregación de la envoltura nuclear. Y es justamente la disgregación de la envoltura nuclear uno de los cambios característicos de la etapa de profase, que sería la primera etapa de la mitosis. Entonces, la entrada a la mitosis de esta célula que está en interfase va a requerir la fosforilación de estas lamininas. Y, obviamente, de otras estructuras, por ejemplo, asociadas a los cromosomas, que van a producir una serie de otros cambios. Por otra parte, en algún momento de esta mitosis, estas lamininas van a ser desfosforiladas. Y al ser desfosforiladas se vuelven a ensamblar. Y al ensamblarse empiezan a formar nuevamente la lámina nuclear y se empiezan a organizar las envolturas nucleares de las células hijas. Entonces, esto va a ocurrir durante la telofase. Entonces, en la telofase se empiezan a formar las envolturas nucleares de las células hijas. Acordémonos que asociado a la telofase se va a producir también la citocinesis o citodiéresis, que es la división del citoplasma. Bueno, una de las cosas que vamos a tener presente desde ahora y que después vamos a entender mejor es que entonces la entrada a la mitosis requiere la fosforilación, por ejemplo, de estas lamininas. ¿Qué tipo de enzimas son las responsables de esta fosforilación? Bueno, van a ser un tipo de enzimas que vamos a llamar las quinasas dependientes de ciclina. Hay muchos de estos tipos de quinasas dependientes de ciclina y en este caso nosotros estamos viendo lo que se llama el factor promotor de la mitosis, que es esta quinasa que, entre otras cosas, fosforila a estas lamininas de la envoltura nuclear y que va a ser responsable, en último término, de desencadenar la disgregación de la envoltura nuclear. El factor promotor de la mitosis, que se abrevia como MPF por sus siglas en inglés, está formado por esta quinasa que es la CDC2 y una ciclina que en este caso es la ciclina B. El conjunto, cuando están unidos estos dos, forman la holoenzima. Y dentro de las funciones que va a tener este factor promotor de mitosis, va a ser, como ya lo sabemos, la disgregación de la envoltura nuclear, pero también va a ser responsable de la condensación de la cromatina, de la fragmentación del Golgi del retículo y también de la formación del uso mitótico. ¿Ok? Bueno, hemos dicho que a través de estos poros nucleares va a haber intercambio de sustancias. Sin embargo, como nos muestra este dibujo, los poros contienen en su interior una estructura proteica que conocemos con el nombre de complejo de poro. Entonces, analicemos las proteínas que componen este complejo de poro. Como ustedes ven, estas proteínas van a estar formadas por lo que se llaman las subunidades anulares, que serían estas de acá,
encontramos una subunidad luminar, que es la que la ancla y se inserta entonces en la membrana nuclear. Y también vemos acá las subunidades del anillo hacia la cara nuclear, entonces están las subunidades del anillo, y hacia el centro y más bien hacia la periferia las subunidades anulares. También hacia el citosol vemos que de estas subunidades anulares se proyectan unas fibrillas. Estas fibrillas van a ser importantes para interactuar con las cargas que se van a movilizar a través de estos complejos de poro. Y por su parte, si miramos las subunidades del anillo, vemos también unas proyecciones de naturaleza proteica que terminan en esta estructura y que forman lo que se llama el cesto o canasto, también conocido como la jaula nuclear. Estas jaulas nucleares o canastos nucleares se están proyectando hacia la cara nuclear. Vemos a su vez que estos complejos de poro también están asociados a la laminina de la lámina nuclear, que está localizada, como ya hemos dicho, o está adosada a la membrana nuclear interna. Ahora bien, acá lo que estamos viendo son microfotografías electrónicas de transmisión que nos muestran la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna y el complejo de poro. O sea, aquí estaría el poro y ahí dentro, como vemos, no está vacío, sino que se ve electrodenso y se ve incluso acá parte de lo que es la jaula nuclear o canasto nuclear. En esta otra imagen vemos microscopías electrónicas de transmisión de congelación y fractura, en donde se ven también las estructuras del cesto o canasto nuclear. Entonces estamos viendo la cara nuclear de la envoltura nuclear interna. Lo mismo acá, podemos ver varios complejos de poro observados a una cierta distancia. Bueno, entonces, ya hemos conocido algo sobre el núcleo, sabemos que dentro de este se encuentra el nucleolo, sabemos que dentro del nucleolo se sintetiza, procesa ARN ribosomal, que este se asocia a proteínas para ir formando las unidades mayores y menores de los ribosomas, las cuales una vez formadas van a salir del núcleo y van a pasar al citoplasma, donde se van a asociar a los ARN mensajeros y van a dirigir la síntesis de una proteína en particular. Por otro lado, también hemos dicho que en el nucleoplasma hay ADN. Y lo que estamos viendo acá es parte de lo que ocurre o lo que puede ocurrir con el ADN dentro de este núcleo. Dentro del núcleo lo que estamos viendo aquí es el proceso de replicación, que es la síntesis de nuevo ADN. Entonces, aquí vemos un ADN recién formado. Luego vemos que a partir de este ADN, se vuelve a abrir y va a permitir lo que se llama la transcripción. Es decir, a partir de este ADN se van a formar ARN de distinto tipo. Y luego, este ARN recién formado va a ser un ARN inmaduro. Por eso se habla de un pre-ARN mensajero en este caso. Y este pre-ARN mensajero está formado por intrones y exones. ¿Ok? Intrones y exones. En este caso, los exones están representados de color rojo y los intrones están representados de color azul. Lo que podemos ver acá es que así como la transcripción ocurre dentro del núcleo, también el procesamiento de este ARN inmaduro ocurre dentro del núcleo. Y este procesamiento implica la remoción de los intrones, fíjense ustedes, nos van a quedar solamente exones en el ARN maduro, y en los extremos de este ARN se van a unir las cubiertas de metilguanosina, representada aquí de color verde, y las colas de poliar. Entonces el ARN maduro tiene estas cubiertas en los extremos, está formado solo por exones, y cuando salga al citosol este ARN maduro se va a asociar a los ribosomas y ahí es donde va a ocurrir la síntesis de proteínas. Bueno, nuevamente acá lo que podemos ver es, en este caso, la transcripción dentro del núcleo. Vemos una de las principales enzimas involucradas en el proceso, que es la ARN polimerasa.
vemos que una hebra del ADN funciona como molde para la acción de la ARN polimerasa. Esa va a ser la hebra con sentido. Y vemos aquí cómo se empieza a formar este ARN mensajero durante la transcripción. Luego vemos que este ARN mensajero va a ser procesado, se van a agregar ciertas cubiertas, la metilguanosina, la cola de poliadenilato, y luego se van a remover estas secuencias que llamábamos los intrones, para quedar solamente un ARN maduro constituido por exones. Luego este, como hemos dicho, abandona el núcleo, pasa al citoplasma, y en el citoplasma entonces puede asociarse a ribosoma y participar en la traducción, que es la síntesis de proteína. Eventualmente, en algún momento, este ARN mensajero en el citosol va a ser degradado y entonces se va a requerir la síntesis de nuevos ARN para que este proceso se pueda dar. Bueno, hemos dicho entonces que el complejo de poro es esta estructura proteica dentro del poro nuclear que regula el paso de sustancias entre el núcleo y el citosol. Como vemos en esta microscopía electrónica de transmisión, hay paso de materiales a través de estos complejos de poro. Este paso de materiales en parte depende del tamaño de las partículas, o si quieren ustedes, de su peso molecular. Si las partículas son pequeñas, es decir, tienen menos de 50 kilodalton, podrían pasar a través del complejo de poro simplemente por difusión pasiva. Es decir, el transporte de estas moléculas no requeriría mayormente de un gasto de energía. Sin embargo, cuando las moléculas que se mueven son de mayor tamaño, por ejemplo, la mayor parte de las proteínas, ¿ok? Cuando hablamos de moléculas mayores de 40 kilodalton, entonces en ese caso, las moléculas que entren o salgan del núcleo van a requerir la interacción con otras proteínas específicas que vamos a conocer con el nombre de importinas o receptores de importación nuclear, y las ekportinas o receptores de exportación nuclear. Dentro de las moléculas que se mueven a través de los complejos de poro, podemos hablar de ARN, podemos hablar de ribosomas, podemos hablar de diversas clases de proteínas, podemos hablar de carbohidratos, moléculas señal e incluso lípidos. Todos esos tipos de moléculas se pueden mover a través de estos complejos de poro. Pero recordemos que solo los que tienen un peso molecular mayor a 40 kilodalton van a requerir de estas importinas y ekportinas para desplazarse. Entonces, como conozcamos un poco más a estas proteínas que mencionaba. Bueno, por un lado, en este dibujo vemos aquí las cargas. Las cargas serían las proteínas, en este caso, que van a ser movilizadas a través del complejo de poro. La primera cosa es que si la proteína se va a mover desde el citosol hacia el núcleo, vamos a hablar de, bueno, repito, si la proteína se mueve, la proteína que representa esta carga se mueve desde el citosol hacia el interior del núcleo, vamos a ver que todas estas proteínas tienen un denominador común. Todas ellas, ahí ese puntito rojo que aparece en el dibujo, presentan una señal de localización nuclear. O sea, tienen una secuencia señal, una secuencia de importación nuclear. Recordemos que si esa proteína tiene esta secuencia de importación nuclear, significa que su destino final va a ser el interior del núcleo. Pero para ingresar, no pueden ingresar solas, sino que lo van a hacer asociada a esta proteína que aparece aquí con forma de letra S, y que son los receptores de importación nuclear, o también conocidos como importinas. Entonces, estos receptores de importación nuclear lo que hacen es reconocer a esta secuencia de localización nuclear.
¿ok? Y de esa manera entonces interactúan con esta carga. Una vez que se unen entonces las cargas o proteínas blanco a estos receptores de importación nuclear, ellas pueden desplazarse a través del complejo de Poro para migrar hacia el núcleo. En este otro caso, lo que estamos viendo es que a veces, ¿no es cierto?, las proteínas que se van a desplazar al interior del núcleo van a requerir de una proteína adaptadora. Estas proteínas adaptadoras tienen secuencias que reconocen por un lado al receptor de importación y por otro lado reconocen a la secuencia de localización nuclear en la proteína carga. ¿Ok? Entonces tienen una secuencia que reconoce a la proteína carga y otra que reconoce al receptor de importación nuclear. Como ya lo hemos señalado, estas secuencias señal corresponden a secuencias de aminoácidos, secuencia aminoacídica. Por ejemplo, esta secuencia de 3-lisina, arginina y lisina es una secuencia de importación para lo que sería un antígeno, ¿ok? Y nosotros vemos acá que una pequeña alteración en uno de los aminoácidos de esta secuencia ya vería afectada la localización o la migración de esta proteína hacia el núcleo. Bueno, otro aspecto que tenemos que entender es que a estos receptores de importación, ¿no es cierto?, se pueden asociar unas proteínas que vamos a llamar las proteínas RAN. Las proteínas RAN que aparecen aquí representadas de color verde pueden estar unidas a GTP o a GDP. En otras palabras, las proteínas RAN son un tipo de proteína G, pero en este caso son proteínas G monoméricas. Estas proteínas G monoméricas, al igual que cualquier proteína G, si están unidas a GTP, van a entrar en la conformación activa. Y si están unidas a GDP, van a entrar a la conformación inactiva. Quiero que observen que las proteínas RAN, cuando están unidas a GTP, se unen a estos receptores de importación o eventualmente de exportación según sea el caso. Lo importante es que cuando la proteína RAN está unida a GTP, se puede unir ya sea a una importina o a una exportina. Y en cambio, cuando hidroliza su GTP y está unida a GDP, se suelta del receptor. Entonces, en este caso, vemos que, por ejemplo, aquí tenemos un receptor de importación. Si el receptor de importación está no unido a esta proteína RAP, entonces puede unirse a la carga, a una proteína blanco. Pero si la proteína RAN se une al receptor de importación, baja la afinidad del receptor de importación por la carga o por la proteína blanco y ésta se libera. Al revés, cuando esta proteína RAN hidroliza su GTP, la proteína RAN se suelta y al soltarse y quedar libre, o mejor dicho, no unido a la proteína RAN, este receptor de importación, ahí es cuando se une una nueva carga a este receptor de importación. ¿Ok? Entonces, la primera regla de oro sería que las proteínas RAN se pueden unir a estos receptores que pueden ser, como en este ejemplo, de importación, pero también se pueden unir a los receptores de exportación. La unión de la proteína RAN a estos receptores cambia su conformación. Y lo importante a tener presente es que en algunos casos la unión de la proteína RAN puede aumentar la afinidad de la carga por el receptor o disminuir esta afinidad. En el caso del receptor de importación, hemos visto que cuando la proteína RAN se une al receptor de importación, este baja la afinidad por la carga y por lo tanto esta se libera.
Pero cuando hidroliza la proteína RAN el GTP y queda unida a GDP y se suelta, por lo tanto, la proteína RAN, entonces ahí sí, en esta conformación del receptor de importación, cuando no está asociado a la proteína RAN, tiene alta afinidad por la proteína carga y se puede unir a ella. Esto mismo, este ciclo que acabamos de explicar, lo podemos entender de manera resumida en estos dos dibujos. Aquí a la izquierda vamos a ver las etapas del proceso de importación nuclear y acá a la derecha las etapas del proceso de exportación nuclear. Entonces observemos cómo ocurre esto. Primero, en la importación vamos a utilizar o van a participar receptores de importación nuclear o importinas. En cambio, en la exportación nuclear van a participar receptores de exportación nuclear o también llamados exportinas. Ahora bien, la proteína, partamos por la importación. La proteína que va a ser importada, es decir, que se va a mover desde el citosol al núcleo, debe tener una secuencia señal, es decir, una secuencia de localización nuclear. Si la proteína tiene esta secuencia de localización nuclear, se va a unir al receptor de importación nuclear. Entonces ahora el complejo receptor de importación, proteína cargo, se une a esta fimbria, estas fibras que se proyectan del complejo de poro y se va a desplazar hacia la zona donde se encuentra la jaula nuclear. Al ingresar entonces este complejo formado por el receptor de importación y la carga, lo que va a ocurrir es que se va a encontrar con una proteína RAN unida a GTP. Por lo tanto, la proteína RAN se va a unir al receptor de importación. Eso va a reducir la afinidad del receptor de importación por la carga y esta va a ser liberada entonces dentro del núcleo. Luego, el receptor de importación unido a la proteína RAN va a salir o desplazarse desde la jaula nuclear hacia las fibras que se proyectan al citosol, y al llegar al citosol, la proteína RAN hidroliza el GTP y al quedar unida a GDP se suelta del receptor de importación, dejándolo disponible y libre para que éste se pueda unir a una nueva carga en el citosol. Mientras esta carga, como ya hemos señalado, tenga las secuencias de localización nuclear. Veamos qué pasa ahora en la exportación. En la exportación, lo que nosotros tenemos acá es una proteína nuclear. Y esta proteína tiene una secuencia de exportación ahora. Si la proteína nuclear tiene esta secuencia de exportación, entonces puede interactuar con el receptor de importación, que ahora aquí aparece color azul. Sin embargo, el receptor de importación para unirse a la carga necesita unirse a RAN. Por lo tanto, en la cara nuclear, la proteína RAN se une al receptor de importación y este toma la conformación ideal para unirse a la carga, que sería esta proteína de exportación de color rojo. Entonces, este complejo que está formado por el receptor de exportación, la proteína RAN y la carga, se unen al complejo nuclear de la jaula, luego se mueven a las fibras citosólicas del complejo de poro, y al llegar al citosol, lo que va a ocurrir es que, como siempre, la proteína RAN hidroliza el GTP y al quedar unida a GDP se suelta de este receptor de exportación. Al soltarse la proteína RAN del receptor de exportación, el receptor de exportación libera la carga. Baja la afinidad entonces del receptor de exportación por la carga y esta se libera. Y entonces ahí nos quedó el receptor ahora de exportación en el citosol, libre de proteína RAN y libre también de la carga. Luego este receptor puede ser reciclado, se une nuevamente a estas
fibras citosólicas del complejo de poro pasa a lo que es la jaula nuclear, hacia la cara nuclear, y se repite todo este proceso. Bien, entonces es importante que ustedes tengan presente que la unión de la proteína RAN a estos receptores de importación o de exportación va a ocurrir en general siempre en la cara nuclear, porque ahí RAN, como ustedes ven, siempre está unida a GTP. Sin embargo, el efecto de la unión de esta proteína RAN a estos receptores es totalmente opuesto. Porque si la proteína RAN se une a un receptor de importación, lo que va a ocurrir es que el receptor de importación suelta la carga, o sea, baja la afinidad por la carga. En cambio, si la proteína RAN se une a un receptor de importación, a un receptor de exportación, que sería este, cuando la proteína RAN se une al receptor de exportación, recién entonces el receptor de exportación puede unirse a la carga. O sea, aumenta la afinidad del receptor de exportación por la carga. Bien. Ahora, nosotros nos preguntamos probablemente por qué cuando la proteína RAN está en el núcleo está asociada a GTP y por qué cuando está en el citosol está asociada a GDP. Y la respuesta radica en ciertas enzimas localizadas en cada compartimento. En el compartimento nuclear y asociada a la cromatina, recordemos que la cromatina es ADN más histonas, esta cromatina está unida a una enzima que es RANGEF. Y como su nombre lo indica, es un intercambiador de nucleótidos de guanina para la proteína RAN. Entonces lo que va a hacer RANGEF es reemplazar el GDP en la proteína RAN por GTP. Por lo tanto, la proteína RANGEF es la que hace que RAN esté unida a GTP. Y recordemos que RAN unida a GTP está activa y se va a unir ya sea a una importina o a una exportina. Luego, si esta proteína RAN va a parar al citosol, en el citosol se va a encontrar con otra enzima que es la RANGAP. RANGAP, como su nombre lo indica, es una fosfatasa. Y lo que hace esta fosfatasa es convertir el GTP en GDP. Entonces ahora al quedarnos RAN unido a GDP, pasa al estado inactivo y se suelta de este receptor de importación o de exportación. Ese es el esquema general que nos ayuda a entender cómo se produce el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma. En esta otra imagen podemos ver cada una de las etapas que hemos descrito para lo que sería el receptor de importación. Entonces vemos cómo acá este receptor de importación o importina se asocia a una proteína blanco, luego viaja, ¿no es cierto?, hacia el complejo de poro, interactúa con las fibras citosólicas, ingresa y llega acá a la jaula nuclear, y luego acá entonces libera la carga, como ustedes ven aquí, y luego se regresa al citoplasma. Noten aquí entonces, como ya hemos señalado, que en la cara citosólica va a estar esta enzima que es RANGAP, que es la fosfatasa, que convierte el GTP de la proteína RAN en GDP. Y luego adentro de la célula encontramos a RANGEF, que es la que reemplaza el GDP de la proteína RAN por GTP y la activa, uniéndose entonces a la importina. Bien, esa es entonces la primera parte de lo que llamamos estructura y función de núcleo.